Hola, soy Rigo Salgado y en este video quiero invitarte a reflexionar sobre la pregunta siguiente. Pregunta 1.1. Según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Esta pregunta es la primera del capítulo número 1 que se llama La verdadera iglesia de Cristo. Entonces, en este capítulo 1 vamos a comenzar ya a contestar algunas preguntas, las preguntas principales, y vamos a buscar la respuesta aquí en las escrituras. Entonces, porque, bueno, sabemos que la respuesta está en las escrituras, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar la respuesta a esta pregunta. Entonces, pregunta 1.1. Según la Biblia, ¿sí? Es según la Biblia, no según yo, ni según tú, ni según los hermanos separados protestantes, ni según los testigos de Jehová, ni según los mormones, ni según los adventistas del séptimo día, ni según los pentecostales, ni según los cristianos entre comillas. No, aquí dice la pregunta bien específica y bien clara. Según la Biblia, ¿cuántas iglesias? Es decir, vamos a enfocarnos en cuántas iglesias. Si fundó una, si fundó dos, si fundó tres o cuatro, ¿sí? Si fundó las 70,000, más de 70,000 que ahora existen en el mundo, bueno, vamos a creerlo. Pero aquí que la Biblia nos los diga. Si nos los dice la Biblia que fundó Jesús más de 70,000 o fundó 4 o 5, eso vamos a creer nosotros, porque somos cristianos y creemos verdaderamente que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Según la Biblia, ya dijimos, es según la Biblia y eso lo vamos a creer. ¿Cuántas iglesias? Vamos a enfocarnos específicamente en cuántas, ¿sí? ¿Cuántas iglesias? Y lo más importante de todo, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? A nosotros nos interesa saber las que fundó Jesús o la iglesia que fundó Jesús. No nos interesa saber la que fundó Carlos Parán, la que fundó Elena de White, la que fundó Sutano, Mengano y Perengano. Nos interesa nada más cuántas iglesias fundó Jesús. Entonces, una vez que ya aclaramos esto, ¿sí? Ya reflexionamos sobre la pregunta bien específica y bien puntual. Según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Y vamos a buscar la respuesta en las escrituras. Por eso la respuesta está en las escrituras, entonces vamos a buscarla directamente aquí en la Biblia. Te recomiendo que tengas tu Biblia a la mano para que me vayas siguiendo palabra por palabra y frase por frase, porque vamos a irla reflexionando. Y de preferencia te recomiendo que en este curso que estamos arrancando ya, utilices la Biblia latinoamericana, ¿sí? Es como esta más o menos. Puedes utilizar también la Biblia de Jerusalén, también es católica, ¿sí? La Biblia del Peregrino también es católica, pero yo en este curso te recomiendo que utilices la Biblia latinoamericana, por lo menos al acabar este primer capítulo, ¿sí? Al acabar de resolver todas estas preguntas del primer capítulo, y ya después que ya estemos un poco más adentrados en los temas, ya puedes leer. Te recomiendo también que vayas comparando con la Biblia Reina Valera que utilizan los hermanos separados, ¿sí? Le quitaron 7 libros, pero puedes ir comparando que la doctrina de Jesucristo no la han podido acabar, ni aún quitándole los 7 libros. Entonces, esa es la Biblia Reina Valera, es la que utilizan los hermanos separados. Y la Biblia de los testigos de Jehová, bueno, pues esa ya trae bastantes otras
variaciones, ¿no? Porque ellos tienen su propia imprenta, entonces, pero lo que te quiero recomendar es que utilices por lo pronto, por lo menos en este capítulo número 1, la Biblia latinoamericana. Este va a ser nuestro libro de cabecera, como siempre, para todos los católicos, ¿no? Católicos cristianos. Entonces, la pregunta entonces era, pregunta 1.1, según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Y esta interrogante nos las va a contestar la Escritura. Es la cita bíblica, es del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, vamos a leer aquí la Sagrada Escritura. ¿Sí? Véteme siguiendo en tu Biblia. Dice, acuérdate lo que estamos buscando. Según la Biblia, ya tenemos aquí la Biblia. Según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Cuántas iglesias? Vamos a poner la atención y a enfocarnos en cuántas iglesias fundó Jesús. Dice así la Escritura. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo. ¿Quién está hablando? Jesús. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Jesús está hablando, le está diciendo a Pedro, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. ¿Sí? Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Está hablando Jesús y le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro. Más bien le está diciendo a Simón, tú eres Pedro. Le está confirmando cómo le cambió el nombre, porque se llamaba Simón y ahorita le está confirmando. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra o roca. ¿Sí? Entonces, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre la persona de Pedro, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Te la voy a leer, toda esta parte A, es capítulo 16, versículo 18, parte A. Es la que nos va a contestar la pregunta que estamos aquí reflexionando. ¿Cuál era la pregunta? Según la Biblia, aquí tenemos la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Bien, aquí está. Aquí encontramos ya a Jesús. Y ahora yo te digo, ¿quién está hablando? Jesús. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Le está diciendo a Pedro. O sea, piedra. Está entre paréntesis la Biblia latinoamericana. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí tenemos que enfocarnos, porque este versículo responde a nuestra interrogante. Según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuántas iglesias está fundando Jesús? ¿Y sobre quién está fundando Jesucristo su iglesia? Va de nuevo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré. ¿Quién es el constructor? A ver, ¿quién es el constructor? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si está hablando Jesús, le está diciendo, edificaré, o sea, Jesús es el constructor, ¿sí? Jesús es el constructor. Y mi iglesia está en singular, mi. No dice mis en plural, dice mi iglesia. Entonces,
Este capítulo y versículo de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos resuelve esta duda. Hay más citas bíblicas que más adelante vamos a ver, pero por el momento aquí está la primera, una de las principales, ¿sí? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Contestada la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Pregunta número 1.1 del capítulo 1. Según la Biblia, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Respuesta a la pregunta número 1.1. Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia. Bien, entonces, esta es la primera pregunta que te quería invitar a que reflexionáramos con cita bíblica. Recuerda que todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Y Biblia para todos, Biblia para todo. Y la respuesta está en las Escrituras. Y esta pregunta es de las primeras que viene en este libro, ¿sí? Este libro es el que vamos a estar utilizando. Bien, ahí está, mira. Este libro es el que vamos a estar utilizando. Lo escribió el fundador del movimiento Apóstoles de la Palabra, el padre Flaviano Amatuli, y esta es la guía donde vienen las citas bíblicas para ir contestando estratégicamente las preguntas que nos hacen o nos vienen de los hermanos separados, pero sobre todo nosotros vamos a poder planteárselas una vez que vayamos avanzando y analizarlas así paso por paso, ¿sí? Este libro está escrito estratégicamente para poder dialogar ya después con nuestros hermanos separados. Entonces, esta fue la lectura que hicimos, ¿sí? Mateo 16, 18, grábatela bien, a lo mejor ya te la sabes, pero la palabra es viva y eficaz, como dice San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Siempre podemos estar analizando, degustando y saboreando la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir con las otras preguntas y respuestas paso a paso. Nos vemos en el siguiente video.